pues nada, muchísimas gracias, Mónica, por tu amable introducción y muchísimas gracias a todos ustedes, todos los que nos acompañan esta tarde en la sala plenaria del Smart Water Summit 2023. Como decía Mónica, mi nombre es Ignacio López, Nacho a partir de ahora para todos ustedes, y tengo el placer de representar a Schneider Electric en la apertura de este bloque, un bloque que creo que es muy interesante, en el que, como decían, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de gestión de los proyectos y vamos a hablar de inteligencia artificial. Make it. Muy bien. Perdón. Bueno, pues en este caso, la ponencia de hoy, lo que yo os quería transmitir es cómo podemos ser capaces de mejorar la rentabilidad de los proyectos, por supuesto, aprovechándonos y apalancándonos en la tecnología, pero sobre todo cambiando la mentalidad, yendo hacia una mentalidad de ver el proyecto de una manera global, desde el inicio de su fase de diseño, siguiéndolo durante todo el ciclo de vida, hasta el final del mismo. Y es que, voy a coger esto, no sé si coinciden conmigo en que en el día a día tenemos quizá una forma sesgada de ver los proyectos, una forma en la que vemos la parte quizá más superficial, la parte de la construcción, que no digo que esté mal, porque es muy llamativa, es muy importante, pero ahí corremos el riesgo de no darnos cuenta de algo que está también y que forma parte del proyecto, que quizá está más sumergido, pero que si no lo tenemos en cuenta, pues eso, podemos chocarnos contra él y hacer zozobrar nuestro proyecto, igual que zozobró el Titanic en aguas muy parecidas a estas. ¿De acuerdo? Además, todos ustedes forman parte del segmento del agua y supongo que estarán acostumbrados a seguir en los medios de comunicación tan importantes como Yagua las noticias, y es muy habitual, no sé si les ha pasado, el ver la típica noticia de el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico invierte 15 millones de euros en la nueva depuradora de no sé dónde, o no sé, el municipio correspondiente invierte 50 millones de euros en mejorar el saneamiento durante estos años. Bien, esos son el tipo de noticias que nosotros solemos ver, pero ¿a qué se está refiriendo con esa inversión? Está refiriendo a la inversión en la fase de construcción. ¿Y qué pasa muchas veces cuando hay determinados municipios a los cuales les dotan de una infraestructura como una depuradora que prácticamente no han puesto medios porque ha sido cofinanciada por fondos europeos o por fondos estatales? Y cuando les dan las llaves para empezar a operar, de repente les empieza a caer una gotita por aquí porque no han sido capaces de prever los medios que se necesitan para explotar esa planta. Ni los medios materiales, ni la tecnología, ni la capacidad, ni los recursos económicos. Y es un problema al que nos enfrentamos en el día a día y que hoy vamos a abordar. Porque, aquí está. En los proyectos, normalmente hay una lucha velada entre la parte de CAPEX y la parte de OPEX. Un tira y afloja. El CAPEX es los gastos de capital, es decir, los gastos necesarios para crear una inversión, una infraestructura, y el OPEX serían los gastos operativos, que serían los gastos para operarla, para explotarla y demás. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que normalmente, además, en esta lucha suele tirar más fuerte el CAPEX, pero no porque sea más importante, sino porque normalmente va antes. Nosotros desde Schneider Electric lo que abogamos por una visión global de esto. Ni CAPEX ni OPEX, sino verlo en su totalidad. Por eso acuñamos un término que es el TOTEX, que es un engendro de palabra, pero que explica muy bien, yo creo, lo que queremos decir. Tenemos que ver el coste total de la propiedad durante todo el ciclo de vida de los proyectos si realmente queremos identificar si son rentables o no. Aparte, en el segmento del agua, verán que en España tenemos la suerte de contar con las principales empresas, con las más avanzadas, las más punteras en la construcción de infraestructuras hidráulicas y de explotación. Alguna de ellas seguro que está en esta sala. Y aquí en los proyectos, sobre todo internacionales, es muy habitual el que este tipo de empresas no solamente hagan la parte de PC, que recuerdo que es ingeniería, compra y construcción, es decir, proyecto ya de mano, sino que adopten otro tipo de roles como los de developer, es decir, promotor de los proyectos, y luego también explotador de esos proyectos, es decir, la operación y mantenimiento durante muchos años, contratos de 20, 25 años, contratos concesionales. Bueno, pues aquí yo creo que cobra mucha importancia el tener este tipo de visión global si no queremos tener problemas con la rentabilidad.
Aparte, son en este tipo de proyectos en los que, especialmente en la fase de construcción, hay una lucha más fuerte, porque hay ingentes cantidades de dinero, cientos de millones de euros, que al final están dedicados a esa parte de construcción. Entonces hay mucha lucha, hay mucha tensión para tratar de optimizar esa parte. Y ahí es donde yo les quiero enseñar esta gráfica, que a mí me ayudó mucho, soy capaz, esta gráfica, que a mí me ayudó mucho a entender la situación, y es que en esa lucha de que estábamos hablando antes y demás, pues fijaros qué porcentaje supone sobre el resto. Esto es un estudio de Global Water Intelligence en el que se analizaba los costes asociados al precio del agua, es decir, el peso de cada uno de los costes asociados al precio de agua en una desaladora de 200.000 metros cúbicos día, que es una desaladora que para España puede ser grande, pero a nivel internacional digamos que es mediana. O sea, de 200, de 300, de 600.000 hasta de 1 millón de metros cúbicos, que son ya monstruosidades. Pues claro, aquí yo creo que se hace evidente esto. ¿Es muy importante ese 17%? Por supuesto. Pero es que el coste energético está prácticamente duplicando esa parte de CAPEX. Y el OPEX en general está casi triplicando eso. Por eso yo creo que es fundamental que todos lo tengamos en cuenta. Porque yo no sé si ustedes lo han vivido igual, a mí la experiencia que tengo gestionando proyectos me ha pasado que siempre hay determinados aspectos que se repiten en todos los proyectos. Uno de ellos es que siempre hay prisa, hay urgencia por acometerlos. Otro de ellos es que siempre hay tensiones de costes, hay necesidades de optimizar los costes del proyecto. Y esto es lógico. Es lógico porque estos proyectos se cogen son proyectos en los que hay mucha competitividad y entonces se cogen con márgenes ajustados. Muchas veces se cogen incluso con precios fijos y además asumiendo muchísimos riesgos. Uno de ellos es el entregar tarde la obra, el retrasarse, que conlleva penalizaciones de cientos de miles de euros en muchos casos. Por tanto, creo que hay que asumir y empezar a ver un nuevo enfoque, ¿vale? Verlo de otra manera, un enfoque de negocio a largo plazo, en el que se aúnen los intereses del EPC y también los intereses de operación y mantenimiento. Y esto, bajo mi humilde punto de vista, no puede ser o es muy difícil que sea liderado desde los propios departamentos de EPC, aunque sea el director de la parte de ingeniería de construcción o el director o la directora de la parte de operación y mantenimiento. Esto hay que elevarlo y se tiene que ver desde los niveles más altos de gestión de la compañía, desde la dirección general. Los CEOs o las CEOs de las compañías que creen infraestructura o que gestionen infraestructuras del agua deberían ser conscientes, y son conscientes en muchos casos, de esta situación. ¿Para qué? Para cambiar la política, para cambiar la manera de gestionar y establecer nuevas estrategias que nos lleven a gestionar esto, apalancándonos en la tecnología, por supuesto, pero sobre todo cambiando la manera de funcionar. Ya saben que en la transformación digital la palabra transformación es lo que es realmente más importante y más difícil, y lo digital, pues para eso estamos todos hoy aquí, porque la tecnología está ahora mismo presente. Por tanto, lo que queríamos hoy desde Schneider Electric es plantearos, no son estrategias, serían ideas, serían líneas de actuación que nosotros creemos que pueden ser interesantes para ayudarles a todos ustedes a mejorar esa rentabilidad de los proyectos a largo plazo. Para eso, lo primero que quería era mostrarles un timeline donde aparecen las diferentes fases que componen un proyecto, que esto es de todos conocidos, desde la parte de CAPEX, que incluye la ingeniería, la compra y la construcción, y luego la parte de OPEX, que incluye pues, la parte de operación y mantenimiento, básicamente. Luego hay un punto aquí muy interesante, que sería en el que conviven esa parte de CAPEX y esa parte de OPEX, y veremos que tiene muchísima importancia a la hora de analizar este asunto. Pues bien, la primera propuesta que queríamos hacerles tiene que ver con la digitalización, data-centric, que es el lema de este evento. Creemos que tenemos que crear activos digitales, una réplica digital de la instalación, y a partir de ahí que esa réplica se pueda actualizar y podamos tener información actualizada durante todo el ciclo de vida de ese proyecto. Si además de eso somos capaces de incluir las capacidades de tecnología de simulación, vamos a tener algo que yo creo que habéis oído 1000 veces en este evento y lo seguiréis oyendo, un gemelo digital realmente activo que os dé utilidad durante todo el ciclo de vida.
¿Y por qué creemos que esta es la primera y quizá una de las más importantes? Pues mire, les quería mostrar, ustedes podrán leer ahí los retos que nos encontramos y que nos transmiten desde la perspectiva del EPC y también desde la perspectiva del operador. Y si ustedes analizan esos retos, al final están todos relacionados con la gestión de la información. He tenido la oportunidad de hablar con varios de ustedes durante los cafés y también me transmitían esos problemas que encuentran a la hora de manejar estos datos. Por la parte del EPC, los problemas principales son que tienen que gastar muchísimo tiempo en buscar la información, en entrar en un sistema y en otro, en validarla. Y por la parte del operador es lo contrario, se quejan de que el EPC no le da los datos actualizados, que tienen que estar revisándolo y que eso le genera una serie de sobrecostes y una serie de retrasos que muchas veces son difícilmente asumibles. Por eso es importante que veamos que el problema está principalmente en la búsqueda y en la gestión de información, que genera una descoordinación terrible. Cuanto más grande es el proyecto, más importante se hace esto. Y para eso lo que nos basamos es en lo que comentaba, en la digitalización, en crear un activo digital. Un activo digital no es más que una réplica digital de los activos importantes, de los activos relevantes en un proyecto. Pero ese activo digital se debe construir o se debe generar desde la fase más inicial del proyecto, desde la fase casi de diseño conceptual. Y a partir de ahí tenemos que ir enriqueciéndolo con los datos y tiene que ir evolucionando según vaya evolucionando el proyecto. Hasta el final del ciclo de vida, lo que me da un poco pie a hablar de la continuidad digital, que es un término que es muy fácil de decir, pero creo que es muy difícil de aplicar. Tiene muchas más dificultades, porque piensen en un proyecto de estas características, o los proyectos de estas características, hay una complejidad enorme. Hay muchísimos departamentos, hay muchísimas disciplinas diferentes que intervienen. ¿Me oís? Ahora sí. No solamente en local, sino también... ¿Se oye? ¿Ah, sí? Ah, yo creo que sí. No solamente a nivel local, bien, en diferentes localizaciones, en diferentes países. ¿Vale? Entonces, al final lo que tienen que hacer, casi si no, ¿me oís bien o si no me lo quito? ¿Sí? Vale. Por eso se necesita una plataforma que permite integrar todo este tipo de datos. Y más que manejar datos, lo que tiene que manejar es la información y, sobre todo, romper esos silos de información que nos están bloqueando y que nos impiden que la información y que los datos fluyan y que puedan ser recogidos por todos y cada uno de los miembros y de los actores que intervienen en un proyecto. Eso es importante. Entonces, creamos el activo digital en la fase de diseño conceptual. Le añadimos todos los datos relativos de 1D, la parte de los atributos, luego los esquemas 2D y 3D, diagramas de flujo, esquemas unifilares, todo lo que se nos ocurra. Luego, en la fase de construcción también podemos añadir pues, todas las pruebas que podamos tener en taller, las validaciones en planta, ¿vale? De tal manera que cuando vayamos a hacer ese traspaso que nombrábamos antes entre la parte de CAPES o de construcción y la parte de operación y mantenimiento, lo vamos a poder hacer de una manera progresiva, no abrupta, como es habitual, sin generar todos esos problemas que estábamos generando. Porque, ¿saben ustedes cuánto tiempo invierte un ingeniero en buscar y validar los datos en este tipo de proyectos? Casi un 50% de su tiempo. Esto es bestial. Entonces, necesitamos herramientas y plataformas que nos permitan validar, por ejemplo, en la válvula que están viendo ustedes aquí, si el calibre de esta válvula, que aparece en las hojas de especificación, coincide con el diámetro de la tubería que venga en los esquemas de los diagramas de tuberías y de instrumentación. Eso es fundamental porque va a ahorrar muchísimo tiempo. Y luego, claro, ya en la fase de operación y mantenimiento, el usuario final lo que va a tener es una plataforma en la que va a tener reflejados todos sus activos, va a poder hacer consultas de una manera fácil, sencilla, pues como lo puedo hacer en cualquier buscador de Internet, ¿vale? No voy a decir nombres, pero en cualquier buscador de Internet. Pues si a esta réplica digital de la instalación le añadimos el potencial que hay con las herramientas de simulación tanto en la fase de diseño como en la fase de operación y mantenimiento, tanto estática como dinámica, tanto en la parte de proceso, que es importantísima, como en la parte de gestión energética, de energía, pues vamos a poder conseguir muchísima eficiencia y muchísima rentabilidad. Bien, dicho esto, ¿cuál sería la segunda propuesta que les haríamos? La segunda propuesta tiene que ver con darle la importancia que merece al departamento de diseño.
Muchas veces el departamento de diseño ha sido tratado como la cenicienta de los proyectos y tiene muchísima más importancia de la que nosotros nos creemos. Para muestra, les quería enseñar también esta gráfica. Lo primero, decirles que el 98% de los proyectos y de los megaproyectos incurren en sobrecostes y retrasos. Que eso yo creo, bueno, no me gustaría entrar en el debate porque si es el 98% es que a lo mejor hay algo que no está bien planificado. Pero bueno, la realidad es esa. Y esta gráfica que les enseño aquí tiene que ver con la parte de PC, ¿vale? La E, la P y la C, ¿de acuerdo? Pues fíjense ustedes el peso que tiene la parte de diseño y la importancia que tiene, porque los errores que se generan en esa fase, por ejemplo, los costes de cambios de diseño, que eso es algo muy habitual, desde la fase de diseño conceptual a la parte de ingeniería de detalle, se suelen producir una serie de cambios que generan esos sobrecostes, pero sobre todo hay errores que se generan por la descoordinación que decíamos, por la falta de información, por la falta de tiempo, por las prisas, que fíjense que pueden ser superiores al 14%. Si fuésemos capaces de reducir o de eliminar esos errores apoyando y dando medios al Departamento de Ingeniería, es que estaríamos con creces financiando su coste completo. Por tanto, yo creo que es algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Y qué es lo que están pidiendo estas empresas? Pues lo que están pidiendo son herramientas, eso es facilidad, es que le facilitemos la vida. Unas herramientas que permitan hacer su trabajo de una manera mucho más eficiente y que le permitan comunicarse entre las propias disciplinas y con los propios compañeros. No es mucho más. Esa tecnología existe. Nosotros la tenemos, existe. Hay más gente, más proveedores que lo tienen. Bien. Cuando hemos ya, de alguna manera, potenciado este departamento de diseño, pues hay que pedirle también que trabaje en pos de mejorar la eficiencia del proyecto. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Si queremos mejorar la eficiencia, tenemos que actuar sobre el proceso. Pero el proceso no tiene sentido si no tiene una fuente de energía solvente que le respalde. Entonces, ¿por qué no unimos la parte de proceso con la energía en una arquitectura común que nos permita digitalizar la automatización de ese proceso y la infraestructura eléctrica? De tal manera que podamos coger esos datos, que esos datos se puedan intercambiar y se puedan contextualizar y actuar sobre el proceso en base a la energía y actuar sobre la energía en base al proceso. Eso es posible, nosotros le llamamos Power and Process, y les quiero enseñar un vídeo que lo va a explicar mucho mejor que yo. Make it. To move the world forward. Make it smarter, more sustainable, and more resilient. Make it with EcoStruxure Power and Process. A digitally integrated solution, combining Schneider Electric expertise with Aviva software. By unifying energy and automation systems into one secure solution, EcoStruxure Power and Process eliminates information silos and helps improve efficiency, lower emissions, increase profitability, and optimize your operations lifecycle. Make it with faster response times and responsible growth to join the next generation of industry. Because whatever you're making, we can help you make it better so you can make it for life. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos el gemelo digital, toda la planta digitalizada con capacidad de simulación, una vez que tenemos el mejor diseño con las mejores herramientas y más eficiente, es hora de pensar en cómo vamos a operar la planta, cómo vamos a tratar los datos en la planta. Y aquí lo que proponemos es, todos sabemos que vivimos ahora en la era del Internet de las cosas. En cada planta, en cada proyecto vamos a tener múltiples sensores, múltiples equipos que nos van a comunicar datos. Entonces, proponemos recoger esos datos, tener una plataforma que nos permita captarlos todos, que no es fácil porque van a venir de diferentes fuentes, con diferentes protocolos de comunicación, de diferentes fabricantes, captarlos todos, historizarlos. Tenemos que ser capaces de estructurarlos de alguna manera para darles contexto y ofrecer la información que realmente necesitan los clientes en tiempo real.
Aquí pueden ver ustedes la manera de, bueno, pues dos maneras de funcionar. Una que se sigue utilizando todavía, que sería, esto es muy exagerado, pero sería el basarse en la experiencia del personal de operación y mantenimiento, que está muy bien, en la intuición, que está muy bien, pero que tiene más riesgos, y luego en lo que sería la revisión de documentación y demás, que eso lo que implica es muchísimo tiempo. Tenemos ese modelo y tenemos un modelo en el que los datos van a estar están recogidos y nos va a dar la información concreta que necesitamos en este momento, avisándonos de los riesgos que tenemos para poder actuar de esa manera. Yo creo que está clara la opción que nos va a proporcionar una mayor eficiencia. En ese sentido, le quería mostrar un ejemplo de analítica predictiva en el que un poco se ve lo que estábamos hablando. Por una parte, tenemos una recopilación de datos históricos de lo que nos dan los equipos y y los datos de mantenimiento que tenemos. Ya utilizando algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial, somos capaces de modelizar, de construir patrones que nos permitan identificar cuándo un activo se está comportando de una manera normal, cuál es su modo normal de funcionamiento. Y como tenemos los datos también en tiempo real, somos capaces de ver cuándo ese activo se está desviando o tiene una tendencia en la que se está desviando el funcionamiento normal. Esto nos va a permitir anticiparnos, ir antes, invertir menos medios y nos va a dar también, como decíamos, entre un 8 y un 12% más eficiente que lo que serían técnicas de mantenimiento preventivo. Bien. La última propuesta que queríamos hacerle en el día de hoy, podríamos hacerle muchas más, pero la última propuesta sería, una vez que ya tengo mi planta totalmente digitalizada y tengo la capacidad de poder operar todos los datos, tengo esa potencia operacional, ¿por qué no cogemos y escalamos? Porque en el sector del agua tenemos muchos ejemplos de empresas que operan decenas, incluso cientos de plantas. ¿Por qué no aprovechamos la tecnología para esto? ¿Por qué no cogemos e integramos los datos de explotación de todas estas plantas? Y no solamente esos datos, sino todos los sistemas que pueden ser importantes para la empresa. Y estoy hablando de todo, de ERP, de sistema de gestión de fugas, de gestión de vehículos. Cualquier sistema se puede estar operando con esa tecnología. Estas son las propuestas, las 4 propuestas que queríamos haceros desde Schneider Electric y que creemos que nos pueden servir para ofrecer, para al final, cambiando la mentalidad, vamos a conseguir construir unas infraestructuras de mayor calidad, nos va a permitir diferenciarnos a nosotros, avanzar en nuestro camino de transformación digital y además ser mucho más rentables. Miren estas cifras de aquí, hasta un 30% en el coste energético. Recuerden ustedes el peso que tenía el coste energético dentro del proyecto. Hasta un 25% en eficiencia operacional y hasta un 20% en el coste total de propiedad, esa parte de TOTES que estábamos hablando antes. Y sí, ya sé que lo están pensando, estos son cifras marketingianas, porque es muy difícil ver y valorar en cada proyecto cuál puede ser el ahorro. Pero para los que y las que sean un poco escépticas en esto, les recomiendo y les insto a que, por favor, que saquen sus móviles y se descarguen de esta aplicación, se descarguen un informe que hicimos en Schneider Electric sobre los beneficios de la transformación digital. ¿Sobre qué beneficios reales? Ya hicimos un estudio, me parece que eran más de 300 proyectos con decenas de clientes, en el que analizamos 12 puntos específicos que se basaban en el CAPEX, las mejoras en el CAPEX, las mejoras en el OPEX y también las mejoras en sostenibilidad. Fíjense los resultados que obtuvimos. Son superiores a los que había marcado ahí y lo pueden comprobar. Y aparte, hay un tema muy importante y muy interesante que sería el retorno de la inversión. Estamos hablando de retornos de la inversión, en este caso, desde menos de un año hasta algo más de 5 años. Cuando estamos hablando de proyectos que van a durar 20 o 25 años, yo creo que todo esto se tiene que considerar y merece la pena. Bien. ¿Y cómo desde Schneider Electric podemos ayudarles? No sé si nos conocía, nosotros somos una compañía tecnológica multinacional, estamos más de 100 países, somos aproximadamente 130.000 empleados y nuestro expertise está y ha estado siempre en la gestión energética
la gestión de la energía, en la automatización industrial, fíjense que 2 cosas más importantes, y luego también en toda la parte de gestión de datos operacionales, de datos operativos que pueden ayudar a gestionar mejor las operaciones y la empresa. ¿Vale? Ese es nuestro expertise. Y bueno, desarrollamos hace ya unos años una plataforma que se llama EcoStruxure, es una plataforma digital basada en Internet de las Cosas, en la que es muy sencilla, digamos que está basada en 3 capas. Una capa de productos conectados, que lo que hacen es hacer su función y aparte transmitir datos, unos datos que van a la capa de control, que la capa de control estamos hablando de sistemas de control, de SCADAs, de CS, sistemas de gestión energética, GEMAO, ¿vale? Y luego esos mismos datos también pueden ir a la nube, donde vamos a aprovechar todas estas tecnologías de las que vamos a hablar hoy también, de Big Data, de Machine Learning, de inteligencia artificial, para poder sacar todo el valor, extraer todo ese valor de ese dato y poder proveer de aplicaciones específicas a los problemas de los clientes, analíticas y, sobre todo, una capa de software, que se va a hablar mucho de software y se está hablando mucho de software en este evento, que bueno, nos va a dar todas estas capacidades. Software que tenemos con capacidades propias, como Schneider Electric, pero que también tenemos con empresas que forman parte de nuestro ecosistema, algunas tan importantes como AVEVA, que es líder mundial en software industrial, ETAP, IGESAO, Planon. Y con todo eso vamos a poder conformar unas arquitecturas que luego van a desplegar nuestros partners, nuestra red de integradores y de partners, que son los que van a adaptar esta tecnología a las necesidades específicas de sus proyectos. Bien, así que es un poco cómo os podemos ayudar. A ver si esto... Sabía yo que iba a tener alguna complicación con esto. Aquí. Bien, al final me gustaría concluir diciendo que si realmente cambiamos la mentalidad y vemos los proyectos a largo plazo, con todo lo que implica, vamos a ser capaces de construir unas infraestructuras del agua más eficientes y más sostenibles. Y sostenibles en todo lo que sería el término, la amplitud de la expresión. Sostenibles a nivel medioambiental, vamos a conseguir reducir la energía, vamos a conseguir reducir la huella de carbono. Sostenibles a nivel económico, ya hemos visto los retornos que podemos tener, y sostenible también a nivel social, porque vamos a dotar de nuestras infraestructuras de una tecnología que va a atraer talento y que lo va a fijar también en el territorio. Los tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención.